Buen día, hermanos, les saludamos con la paz del Señor y hoy abrimos nuestras Biblias en Juan capítulo 10, versículos 22 al 42, que es la porción que vamos a estar analizando esta mañana. Vamos a comenzar leyendo desde el versículo 22 hasta llegar al 30, la primera porción, oramos al Señor y luego seguimos meditando en esto. Dice entonces las Escrituras: en esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salomón. Entonces los judíos le rodearon y le decían: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Vamos a pausar acá, vamos a orar, luego meditamos y compartimos la segunda parte también del pasaje. Señor, queremos darte gracias por este tiempo, por este momento. Queremos agradecerte por cada hermano que seguramente está frente a la pantalla, escuchando, preparado para hacer un culto en tu nombre. Oramos, Señor, que lo que vamos a compartir pueda edificar y nutrir nuestras vidas espirituales, Señor. Así como hablaste a mi corazón y me alentaste, Señor, con tu palabra, ruego por cada uno de los oyentes que tú les bendigas, Señor, que tu palabra llegue, que tu Espíritu Santo haga esa obra en los corazones, Señor. Te damos gracias por amarnos, por redimirnos, por dejarnos tu palabra, Señor, para edificación. Señor, utiliza ahora mi vida, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Comenzando entonces con esta porción del Evangelio de Juan, yo estaba leyendo de la versión de las Américas. Nosotros, si hacemos un poquito de memoria, en el mensaje anterior, el pastor Ricardo mencionó que esta es prácticamente la última presentación que Juan nos ofrece acerca del ministerio público de Jesús. Si bien no termina acá el Evangelio, pero es una de las últimas presentaciones que hace en forma pública. Durante casi 3 años, Jesús estuvo viajando para predicar el Evangelio, llamando a las personas al arrepentimiento, haciendo múltiples señales y milagros entre ellos que demostraban que verdaderamente Jesús era el Mesías. También estuvo instruyendo a sus discípulos y denunciando el pecado y la hipocresía de los religiosos que tantos problemas le trajeron durante este tiempo. En esta última porción del capítulo 10, lo que vamos a ver hoy desde el versículo 22 hasta llegar al final, en esta última porción no va a ser la excepción. Aquí también nos vamos a encontrar con controversias. Y básicamente yo quisiera que saquemos de esto 3 lecciones. El primer punto que nosotros vamos a analizar tiene que ver con la confrontación que tiene Jesús con los religiosos, con los incrédulos, y la unidad que Jesús tiene con el Padre. En segundo lugar, vamos a ver cómo identificar a las ovejas verdaderas. Y en tercer lugar, la seguridad de la que gozan las verdaderas ovejas del Señor. Estos son básicamente los 3 puntos que vamos a analizar. Y esta porción es una especie como de sándwich, porque empieza con la confrontación, luego en el medio vamos a poder ver justamente cómo identificar las ovejas verdaderas, y al final veremos de la seguridad que gozan, y termina cerrando la idea nuevamente la confrontación. Entonces, para analizar el primer punto, la confrontación de estos religiosos, de estos incrédulos, notemos el versículo 22, comienza diciendo: en esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Pongan atención a eso. Era invierno y Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salomón. Entre el versículo 21 y el versículo 22 existe una elipsis de tiempo, es decir, hay un espacio de tiempo entre lo que es versículo 21 y versículo 22,
de casi 2 meses aproximadamente o algo más también. Si nosotros hacemos un poco de memoria, al nosotros mirar Juan en el capítulo 7, versículo 2, sabemos que estábamos ubicados en la fiesta de los tabernáculos. Es más, al llegar al versículo 37 de Juan 7, nosotros nos encontramos que se nos dice que ese era el último y gran día de la fiesta. Y en el contexto de la fiesta de los tabernáculos es que se da lo que Jesús dice en capítulo 7, 8, capítulo 9, donde vemos la sanidad del ciego, y parte del capítulo 10. Parte del capítulo 10, del verso 1 al 21, acontece todo eso dentro de lo que es la fiesta de los tabernáculos. Pero es interesante que ahora se nos dice en el versículo 22 que ellos estaban en la fiesta de la dedicación. La fiesta de la dedicación. Y pone Juan ahí, hace una referencia que ya era invierno. Y esto nos muestra esa pausa en el tiempo. Esta fiesta de la dedicación es conocida en el pueblo judío como la fiesta de Hanukkah, o también llamada muchas veces la fiesta de las luces. Esta era una fiesta que no estaba establecida en el Antiguo Testamento por mandato de Dios, sino que esta fiesta se originó en el periodo intertestamentario. Es decir, que esto se originó en los 400 años, que se llama periodo de silencio, entre Malaquías, donde termina el Antiguo Testamento, y hubo 400 años de silencio hasta llegar al Nuevo Testamento. Esta fiesta de Hanukkah, esta fiesta de la dedicación o fiesta de las luces que se la conoce, justamente es llamada así en conmemoración a la purificación del templo por parte de Judas Macabeo en el año 165 antes de Cristo, en el día 25, en el mes de Kislev, que corresponde a nuestro calendario al 25 de diciembre. 3 años antes, el templo había sido destruido, había sido totalmente arrasado, y justamente el rey sirio, Antíoco Epífanes, invadió Jerusalén, destruyó el templo y lo profanó sacrificando un cerdo en el altar. Entonces, después de todo esto, Judas Macabeo recupera eso, recuperan el templo, lo reedifican y a partir de ese momento lo vuelven a consagrar. Y esa fiesta quedó como una fiesta tradicional entre el pueblo, la fiesta de la dedicación. Si ustedes miran los libros apócrifos y quieren leer en libros apócrifos, esto se encuentra en Primera de Macabeo, capítulo 4, del versículo 52 en adelante, está cuando establecieron nuevamente y reedificaron el templo y restablecieron el lugar santo, ¿no? Y purificaron todo lo que tenía que ver con el altar. Para saber más sobre esto, ustedes pueden leer, por ejemplo, sobre Historia de los Judíos por Flavio Josefo. Es interesante que este arrasamiento, esta furia que tenía Antíoco Epífanes contra el pueblo, fue por causa, dicen los historiadores, de que los judíos se habían enterado, había corrido un falso rumor de que Antíoco Epífanes había muerto y los judíos lo habían celebrado. Y dice que fue esto lo que encendió la ira del rey y vino contra el pueblo y sacrificó un cerdo en el altar. Entonces, para ponernos en perspectiva, notemos esto, ¿no? Que comenzamos diciendo que ellos estaban en capítulo 7 en la fiesta de los tabernáculos y estas fiestas era originaria entre septiembre y octubre. Y ahora nosotros nos encontramos en la fiesta de la dedicación, que es en el mes de diciembre. Hay mínimamente una pausa en el tiempo de al menos 2 meses. Y Juan hace una referencia que era invierno, porque ya estamos para el 25 de diciembre en esta época. Y diciembre en el oriente ya es invierno, a diferencia en occidente, ¿no? Que estamos en verano. Entonces, para situarnos en el contexto, ahora dice en el versículo 24 que entonces los judíos le rodearon y le decían: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Recordemos que en una forma implícita, Jesús trató, por lo que veníamos viendo en los versículos anteriores, unos meses antes, a estos judíos de ladrones, los trató de salteadores, de extraños y de asalariados. Muchas veces las personas piensan que todo el capítulo 10 estaba dentro del mismo día, porque aún como retoma el tema de las ovejas, parecería que estuviera ahí. Pero habían pasado 2 meses, y en esos 2 meses anteriores Jesús en forma implícita lo había tratado de esta manera. Y lejos, por parte de ellos, de ser una pregunta sincera,
lo que ellos buscan es una respuesta para poder acusar a Jesús, para poder llevarlo a la muerte. Los judíos no tenían ningún derecho, estos judíos religiosos, no tenían ningún derecho a decir que carecían de pruebas suficientes para reconocer que Jesús era verdaderamente el Mesías. Pero nada es más común en hombres endurecidos de corazón que alegar faltas de prueba y disposición a creer si se les mostrara más evidencia. Parecería que ellos dijeran, de alguna manera, danos una respuesta clara, confirmanos lo que estás diciendo y tal vez vamos a creer. Bueno, Jesús acá les dice, ustedes quieren una respuesta, yo les voy a dar una respuesta. Versículo 25, Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Jesús les recuerda a estos judíos religiosos que Él ya se había revelado verdaderamente. Si nosotros hacemos memoria, en Juan capítulo 5, Jesús ya se había revelado y al llegar al versículo 18 dice que ellos procuraban matarle, no solo porque quebrantaba la ley, sino porque también se llamaba a Dios su Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces ellos ya sabían quién era Jesús, Jesús se había revelado y ellos lo tenían claro eso. Sin embargo, siguen buscando una respuesta para poder acusarle. De hecho, en el capítulo 8, en el versículo 12, nosotros sabemos que Jesús declara que Él era la luz del mundo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y todo judío había entendido perfectamente lo que Jesús estaba diciendo con la afirmación de yo soy. Esto ya lo hemos explicado también en otras predicaciones. Al decir yo soy, Él estaba remarcando que Él era el Jehová del Antiguo Testamento. Y en ese mismo capítulo varias veces enfatiza esto de yo soy. Él les dice en el versículo 24, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Al llegar al versículo 58, Jesús le dice, yo antes que Abraham fuese, yo soy. Permanentemente le estaba diciendo quién era Él. Y estos judíos ahora preguntan, diciéndole, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? ¿Hasta cuándo nos vas a turbar el alma? Dice la versión 60. Si tú eres, dilo. Ya se lo había dicho. Entonces, el asunto es, ¿ustedes quieren una respuesta? Dice Jesús. La respuesta es esta. Ya se los dije y ustedes no lo quieren creer. Noten que el versículo 25 dice, os lo he dicho y no creéis. Versículo 26 dice, pero vosotros no creéis. Mire la repetición. Jesús permanentemente le está llamando a la reflexión que ya se los había declarado. Y el problema es que ellos no creen. El problema de ellos no es la falta de revelación de la verdad o la carencia de información por parte de Jesús. Jesús fue sumamente claro en sus afirmaciones y ellos lo habían entendido perfectamente. Y no solamente Jesús había sido claro en sus afirmaciones, sino que también había sido claro en sus señales, porque Jesús dice, las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. No solamente Jesús lo había afirmado, lo había proclamado, sino que ahora las obras daban testimonio de Él. Lo que Jesús le está diciendo en otras palabras, el problema de ustedes no es que yo se los diga, ni tampoco las obras. El problema de ustedes es la ceguera espiritual y la dureza del corazón. Y Jesús termina diciéndole, y algo más, ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Ustedes no creen porque no son de mis ovejas. La incredulidad de ustedes es la prueba que demuestra que ustedes no pertenecen a mi rebaño. Esto es lo que Jesús le está diciendo. Bueno, acá nuevamente encontramos un punto de tensión entre lo que es la responsabilidad humana en creer y la soberanía de Dios en cuanto a la elección. Algo que nosotros ya hemos estudiado, que nos hemos pasado un buen tiempo cuando estudiamos también Juan capítulo 6, hablando de la elección soberana de Dios para salvación y la responsabilidad humana. Y no es el interés en este momento mío detenerme en la doctrina de la elección para no salirnos de la línea de pensamiento y de lo que es el mensaje en general. Pero no podemos evitar
nombrarlo claramente, y lo cierto es que el hombre es responsable por su incredulidad delante de Dios. El hombre no tiene excusa por no creer. Y al mismo tiempo es una verdad que Dios es soberano en cuanto a la elección. Y ambas verdades de tensión, la Biblia no trata de armonizarlas. La Biblia no busca armonizar estas verdades. Y tal vez suena algo un poco complicado para nuestras mentes, que son mentes limitadas, mentes finitas, por decirlo de alguna manera. Pero no es así en la mente de Dios. En la mente de Dios no hay ninguna contradicción, y la verdad es que la Biblia muestra tanto una cosa como la otra. La responsabilidad del hombre por un lado, la soberanía de Dios por el otro. Aunque nos cueste entenderlo, bueno, algún día esto se nos aclarará. Ahora, nuestro segundo punto es cómo identificar verdaderas ovejas. ¿Cómo identificar verdaderas ovejas? Versículo 27, Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Es decir, después, mejor dicho, de decir a los fariseos que no eran sus ovejas, de hacerle una declaración tan fuerte, Jesús ahora pasa a describir la naturaleza de aquellas que sí verdaderamente son sus ovejas. Es decir, ahora Jesús va a dar una descripción de quiénes son su verdadero pueblo. En primer lugar, notemos el posesivo que Jesús utiliza. Él dice mis ovejas. Mis ovejas. Son sus ovejas, en primer lugar, porque le fueron regaladas por el Padre. Notemos que el versículo 29 dice, mi Padre que me las dio. Así comienza el versículo 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Entonces Jesús empieza hablando en un posesivo. Él dice mis ovejas. Son sus ovejas porque el Padre se las ha entregado a Jesús. Son suyas por el precio de la redención, por el precio efectuado por esas ovejas. También son suyas porque Él las alimenta. Son suyas porque las guarda, porque las protege. Son suyas porque así lo han determinado el Padre y el Hijo en la eternidad pasada. Es decir, que son ovejas, propiedad específica de Jesús. En segundo lugar, Jesús dice que sus ovejas oyen su voz. Él dice, mis ovejas oyen mi voz. Es decir, que la gracia empieza a obrar en el corazón de los escogidos de tal manera que ahora sus corazones son regenerados y ahora al escuchar el mensaje del Evangelio atienden a la voz de Jesús y vienen a Él para salvación. En Romanos capítulo 8, en el versículo 29 se nos dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, eso también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Note la repetición de estas palabras, el concepto de predestinar y el concepto de llamar. Aquellos a los cuales Jesús y el Padre ya habían determinado salvarlo, le habían puesto un cerco de antemano, habían fijado un destino eterno que era para salvación. A esas personas dice que las llamó, y ahora estas personas responden al llamado porque son ovejas de su rebaño. En conclusión, las verdaderas ovejas, las ovejas verdaderas, escuchan la invitación que el buen pastor les hace cuando las llama a arrepentirse, a creer en Él y a acudir a Cristo en esta invitación para salvación. Pero atención, porque no solamente escuchan la voz, las verdaderas ovejas no solamente escuchan la voz de Jesús para salvación, sino que la continúan escuchando la voz del Señor a través de su palabra cada día. Actualmente es muy común escuchar el Señor me dijo o el Señor te dice. Bueno, esto es hoy en día muy común. Un predicador contemporáneo hace poco tiempo dijo, no me digas el Señor dice si no me citas un capítulo y un versículo. Estas declaraciones están muchas veces cargadas de misticismo.
el Señor dijo, el Señor me reveló. Bueno, hoy en día vemos muchas personas encantadas con este tipo de discurso, buscando experiencias emocionales, algo nuevo, algo que le digan de primera mano. Esto tiene un alto grado de misticismo y es sumamente peligroso. Y no es mi deseo en absoluto menospreciar o menoscabar la experiencia personal de nadie, pero debemos tener en cuenta que las experiencias siempre son subjetivas, siempre son experiencias, y no podemos darlo como una verdad absoluta, pero solamente la palabra de Dios es segura y es una verdad absoluta. De hecho, la palabra de Dios, justamente uno de los pilares de la iglesia protestante en cuanto a la reforma, uno de los 5 pilares, fue justamente solo escritura. No necesitamos otra cosa que la palabra del Señor. Y quienes son ovejas del rebaño del Señor, oyen la voz de su Señor para salvación y oyen su voz por medio de la palabra para ser instruidos ahora en la voluntad del Señor. Notemos que oyen su voz, dice, y lo siguen. No se trata solamente de oír, sino también se trata de seguir, de obedecer. Seguir al Señor y seguir lo que el Señor dice en su palabra, lo que Él ha establecido en su palabra, implica justamente obediencia. Todos nosotros creo que alguna vez hemos escuchado de la torpeza que tienen las ovejas. De hecho, son animales distraídos, indefensos, se ensucian con muchísima facilidad porque en cualquier lado donde se mete sale llena de abrojo y demás. Suelen tener problemas oculares, suelen tener problemas en las orejas porque se infectan sus orejas con facilidad, etcétera, etcétera. Hemos escuchado muchísimas cosas de las ovejas y por eso necesitan el cuidado del buen pastor. Del mismo modo, así somos nosotros, ¿no? Para hacer una aplicación intermedia. Esto es parte de nuestra realidad. Nos distraemos nosotros con muchísima facilidad en el sistema de este mundo. Somos personas débiles, nos volvemos vulnerables frente a la tentación que el mundo nos ofrece. Con mucha facilidad ante las circunstancias de la vida perdemos la visión espiritual. Con facilidad nuestros oídos se contaminan y terminamos en muchas ocasiones ensuciando nuestro corazón y nuestras vidas espirituales. Por eso, nosotros necesitamos oír la voz del buen pastor a través de las Escrituras. Necesitamos seguirlo a través de las Escrituras, obedeciendo su palabra, porque es su palabra la que nos santifica. Jesús dijo, orando por nosotros, y lo veremos más adelante, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por eso necesitamos oír la voz del buen pastor. Cuando Jesús va delante nuestro, no nos vamos a extraviar. Nuestra debilidad se transforma verdaderamente en fortaleza. Nuestra vulnerabilidad frente a la tentación se convierte en victoria. Y aún cuando nosotros muchas veces ensuciamos nuestra visión, nuestros oídos, cuando muchas veces nuestro corazón se contamina con las cosas de este mundo y le fallamos al Señor, en el buen pastor hay poder para perdonarnos y limpiarnos de todas nuestras maldades cuando venimos arrepentidos a Él. Oír y obedecer al buen pastor es una evidencia de ser una oveja verdadera del Señor. En tercer lugar, podemos ver ahora la seguridad de la que gozan las verdaderas ovejas del Señor. Notemos lo que dice el versículo 28. Dice el versículo 28, y yo les doy vida eterna, y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Tras describir la naturaleza de las ovejas de Cristo, el buen pastor ahora pasa a hablar de los privilegios. Recién hablamos de la naturaleza de una oveja, de cómo identificar una verdadera oveja del rebaño del Señor. Pero ahora el Señor pasa a hablarnos de los privilegios que tenemos por pertenecer al rebaño. Notemos que dice que Él les da vida eterna.
Es decir, que Jesús nos da ese precioso don del perdón que nos abre la puerta hacia la gloria eterna. En Cristo tenemos seguridad de vida eterna por ese precioso don del perdón. Notemos que Él dice, yo les doy en tiempo presente. La vida eterna es una posesión presente para todo creyente. Desde el momento que nosotros creímos en el Señor, desde ese mismo instante empezamos a gozar de vida eterna, de seguridad en Cristo. Y Él declara que jamás perecerán. Es decir, no se perderán en toda la eternidad y que nadie las va a arrebatar de su mano. Bueno, quiero hacer una pausa acá, un paréntesis acá, porque esto es una prueba preciosa acerca de la divinidad de Jesús. Solamente aquel que era Dios podía hacer una declaración semejante y ninguna otra persona podía decir una cosa como esta, una declaración como esta. Nosotros no vemos en ningún lugar de la Biblia que Abraham pueda decir esto, que Moisés pueda decir que él daba vida eterna. Tampoco lo dijo David, ni los profetas, ni ninguno de los apóstoles aseguró que podían dar vida eterna. Ni tampoco Buda, ni Mahoma, ni Gandhi, ningún hombre en la tierra puede decir que daba vida eterna. Esto es una muestra clara de la divinidad de Jesús, que solamente Él tenía poder y autoridad para decir semejante afirmación. Y esta afirmación maravillosa que hace Jesús es en la cual descansa nuestra alma en cuanto a lo relacionado con la salvación. Descansamos en la promesa de Jesús. Acá tenemos una promesa que nos hace el Señor, que es inequívoca. Ninguna de sus ovejas, ninguna oveja del rebaño del Señor podrá perderse o separarse de Él. Ante la evidencia de textos como este, cuesta entender muchas veces cómo hay personas que argumentan que la salvación puede perderse o abandonarse. A veces argumentan que, bueno, de parte del Señor la salvación es segura, pero que nosotros podemos soltarnos de la mano del Señor y que por eso podemos perdernos. Bueno, pensar eso o afirmar eso, en definitiva, es violentar textos claramente como estos. Es violentar lo que la Escritura dice. Jesús mismo está afirmando que Él les da vida eterna y que jamás perecerán y que Él las tiene en su mano y no a la inversa. Por lo tanto, es imposible arrebatarlas de la mano del Señor o aún soltarse. Yo quiero que por un minuto imaginemos que nosotros tengamos que cruzar una avenida en cualquier parte de la ciudad junto con un niño. Y es muy posible que si yo le ofreciera mi mano al niño y el niño tomara mi mano y fuera él el que está apretando mi mano y al cruzar la calle el niño me soltara, por unos segundos se me escape. Pero la Escritura no dice eso. La Escritura dice que es el Señor quien nos tiene tomado de la mano. Y si yo estoy cruzando con el niño, y no el niño está tomado de mi mano, sino que yo lo tengo tomado a él, y lo tengo apretado en mi mano, por más que él tire y se quiera escapar, téngalo por cierto que no se me va a ir de las manos, porque soy yo el que está apretando. Y esto es lo que dice las Escrituras en forma enfática. Nadie los arrebata de la mano. No estamos nosotros tomando al Señor de la mano, sino el Señor es el que está apretando nuestra mano. Imposible de perecer, imposible de arrebatarlo. Jesús afirma esta verdad. Pero también quiero que prestemos atención, porque a veces hay personas que se jactan de la salvación segura y de que nunca van a ser echados de la presencia del Señor, mientras que viven una vida plácidamente en el pecado. Bueno, esto es un problema. Y si este es tu caso, que pensás que tenés salvación, que la salvación es segura, y vivís plácidamente en el pecado, yo quiero animarte a revisar tu salvación. Quiero animarte a revisar si realmente la tenés, porque tal vez vos estés engañado y no seas un verdadero creyente, y tu salvación en realidad esté peligrando, tu eternidad esté peligrando. Ninguna persona que le pertenece al Señor, ninguna persona que es oveja del rebaño del Señor, practica el pecado
gustosamente. El apóstol Juan nos escribe en 1 de Juan capítulo 3, versículo 8, el que practica el pecado es del diablo. El que tiene práctica de pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio, dice. En el versículo 9 dice, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Y esto es un concepto claro que tenemos que tener. Los creyentes genuinos, por supuesto que fallan a Dios y pecan contra Dios, pero no practican el pecado en una forma insensible, deleitándose en él. Los verdaderos creyentes sufren cuando pecan contra Dios y vienen inmediatamente al Señor en arrepentimiento. Entonces, para un verdadero creyente, la salvación es segura, es imposible que se pierda. Si alguien pierde verdaderamente su salvación, en realidad no es que la pierde, nunca la tuvo. Una persona que vive gustosamente en el pecado y termina muriendo, bueno, esa persona evidentemente nunca la tuvo. Y Jesús refuerza esta verdad diciendo en el versículo 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos del Padre. En otras palabras, el Señor confirma aquí la gran promesa que acaba de hacer, declarando que sus ovejas no solamente son suyas, sino que también son del Padre. Y fue el Padre quien se las entregó. Él dice, mi Padre me las entregó. Y declara que el Padre es mayor que todos. Es decir, que el Padre es dueño también de todo poder. Por lo tanto, agrega Jesús, nadie puede arrebatar nada de la mano del Padre, porque es todopoderoso. Por eso, mis ovejas, lo que está diciendo Jesús en otras palabras, están doblemente seguras, porque están en mi mano y están en las manos del Padre, el cual tiene interés en ellas y es todopoderoso. Y Jesús cierra este discurso declarando en el versículo 30, esta primera porción, yo y el Padre somos unos. Yo y el Padre somos uno. Obviamente que no se está refiriendo a que son uno en cuanto a persona, porque esto es contrario a la doctrina de la Trinidad, sino que afirma en realidad la unidad esencial que existe entre el Padre y el Hijo. Ellos son iguales en eternidad, en poder, en dignidad, en voluntad, en obras. Y el fin de esta declaración que Jesús hace en el versículo 30, el fin de esta declaración claramente es mostrar que el Padre tiene el mismo interés que el Hijo en cuanto a la preservación y la protección de las ovejas. Esto es lo que está cerrando la idea y mostrando esta unidad esencial entre ellos. Ambos están interesados en preservar a las ovejas. Por lo tanto, si estamos en las manos del Hijo y estamos en las manos del Padre, y ambos son todopoderosos, la pregunta que podríamos hacernos es, ¿quién o qué podría arrebatarnos a nosotros la salvación? Bueno, la respuesta es obvia, ¿no? Si estamos en la mano del Padre y del Hijo y son todopoderosos, la respuesta es obvia. Nadie puede lograr que nosotros perdamos nuestra salvación si somos verdaderos creyentes. Y a partir de ahí, versículo 31, cuando los judíos escuchan esto, dice que los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les dijo, os he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Una vez más, nosotros vemos acá cómo se retoma el conflicto, la confrontación, después de los puntos que hemos visto, y vemos una vez más la dureza del corazón de ellos, que se ve reflejada a través de su conducta, a través de su violencia, porque nuevamente dice que tomaron piedras para apedrearle. Consideran las palabras de Jesús como una blasfemia. Y el Señor apela en primer lugar
a los milagros que había hecho entre ellos, los milagros que había obrado en forma pública, cumpliendo entre ellos con su ministerio, mostrándoles su calidad de Mesías enviado por el Padre. Notemos que Jesús, lejos de amedrentarse por lo que ellos lo acusan, por lo que dicen los religiosos y lo tratan de blasfemo, Él reafirma su condición de Hijo de Dios al decirle que les había mostrado muchas obras buenas que son del Padre. Lejos de amedrentarse, el Señor obviamente vuelve a confirmar su afirmación. Y es interesante porque esto vuelve a generar nuevamente la respuesta airada de estos religiosos. Ellos tomaron, dice, las piedras para apedrearlo por causa de que blasfemaba. El versículo 34, Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿sois dioses? Si aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses, y la Escritura no se puede violar, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís blasfema, porque dije yo soy el Hijo de Dios. Bueno, esto es un versículo ciertamente complicado, hay distintas opiniones respecto a esto, pero lo cierto es que Jesús ahora presenta una defensa ante la acusación que él recibió de parte de estos religiosos como blasfemo, citando el Salmo 82. Algunos eruditos llaman a esta defensa el argumento de menor a mayor. El argumento de menor a mayor. Hay una discusión si cuando él les dice dioses, básicamente la palabra dioses es intercambiable por la palabra jueces, o si realmente él se está refiriendo a Israel en su conjunto. El punto para mí es que los israelitas en el Antiguo Testamento recibieron la palabra de Dios y por eso se refiere a ellos como dioses por el hecho de haber recibido la palabra. Entonces, de acuerdo a lo que dice, con más razón, Jesús, siendo la palabra encarnada que vino al mundo, tiene el derecho de decir que es el Hijo de Dios. Entonces, el razonamiento simple que Jesús trata de hacer y de conducirlo a ellos es que si la Escritura no puede ser quebrantada, si ellos estuvieran aceptando lo que la Escritura dice, que se llaman dioses aquellos que recibieron la palabra, que son meros hombres, de ninguna manera podían acusar de blasfemia a Jesús por llamarse a sí mismo el Hijo de Dios. Esto es lo que está pasando. E inmediatamente el Señor apela aquí a la evidencia de sus milagros y reclama que le presten atención, porque el versículo 37 dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed las obras, para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. No les pido, está diciendo Jesús, que crean que soy el Hijo de Dios, si no puedo demostrarlo por medio de las obras. Y ellos sabían perfectamente, por lo que citaba el Antiguo Testamento, que cuando el Mesías venga, iba a hacer señales y milagros y prodigios que iban a confirmar su mesiasgo. Entonces, si no obrara milagros, si no hubiesen visto milagros, ellos estarían justificados de no creerle y de llamarlo blasfemo. Pero el punto de vuelta es que las obras estaban delante de ellos y eran las obras las que clamaban demostrando que Jesús era verdaderamente el Cristo y el Hijo de Dios. Bueno, lo cierto es que la situación no cambió en nada. No cambió en nada por la dureza del corazón de ellos, por la ceguera espiritual que había en la religiosidad de ellos, aunque del otro lado del Jordán mucha gente después creyó en él, porque termina este pasaje diciendo, versículo 39, por eso procuraban otra vez prenderle. No habían cambiado nada su actitud, pero se les escapó de entre las manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos vinieron a él y decían, aunque Juan no hizo ninguna señal, sin embargo, todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él.
allí. Aunque los judíos religiosos, por la ceguera de su corazón, terminan rechazando y siendo controversiales contra Jesús, muchas otras personas creyeron a lo que habían oído, creyeron a lo que habían visto. Y ahora, a modo de aplicación, yo quisiera que meditemos unos minutos más simplemente en la hermosa descripción que el buen pastor hace acerca de sus ovejas, aquellos que son verdaderos creyentes. En primer lugar, se nos dice dijimos que sus ovejas oyen su voz y la responden siguiendo al buen pastor. De hecho, los inconversos nunca tienen interés en escuchar la palabra del Señor y mucho menos de seguirla. Aunque uno le pueda hablar, muchas veces rechazan, si no son ovejas del rebaño. Y nadie puede tampoco afirmar ser una oveja del Señor viviendo voluntariamente y deliberadamente en el pecado, rehusando hacer algo para cambiar su condición. Si esta es tu situación hoy, si vos crees que sos un hijo de Dios, pero tu vida en el pecado es un deleite y no querés cambiar nada y no te interesa tampoco, yo te animo a replantearte tu situación, a que realmente te puedas ver como Dios te está viendo, como un pecador perdido, que no hay salida y que lo único que te espera en el día de mañana, si partís de esta tierra, es el tormento y la condenación eterna, apartado del Dios verdadero. Entonces hoy es tu oportunidad de arrepentirte, de reconocer tus pecados, de pedirle perdón al Señor, de reconocerlo a Jesucristo como el Dios verdadero, que vino a esta tierra, que fue clavado en una cruz para pagar y saldar la cuenta de nuestros pecados, y puedas venir a Él reconociéndole como tu Salvador y como tu Señor. Esta es tu única oportunidad, pedirle perdón y reconocerlo, y a partir de ahora oír su voz por medio de su palabra. Pero las verdaderas ovejas responden al llamado para la salvación y luego siguen al Señor viviendo en su palabra, aunque con muchas fallas, aunque con muchos pecados todavía, que día a día nos vamos perfeccionando por la gracia y por la misericordia del Señor, porque estamos perfeccionándonos, ¿cierto? Pero amamos al Señor y queremos agradarle. Las ovejas del Señor oyen su voz y quieren ser obedientes a su palabra. En segundo lugar, es precioso también para nosotros recordar que somos conocidos por Cristo. Somos conocidos por el buen pastor. El buen pastor conoce sus ovejas. Y Jesús conoce nuestras fibras más íntimas. Él conoce cada una de nuestras debilidades, cada tristeza, cada herida nuestra, cada adversidad. Él conoce cómo son nuestras reacciones ante cada circunstancia de la vida. Y esto es precioso, saber que ahí está Jesús, siempre delante nuestro, para guiarnos, para consolarnos, para sanarnos, aún para corregirnos cuando andamos también extraviados. Ahí está Él siempre delante nuestro, como el buen pastor. Y en tercer y último lugar, tenemos en Jesús la seguridad de la vida eterna. En Jesús nosotros estamos verdaderamente seguros. En Jesús estamos seguros. Aunque nosotros tenemos muchísimos hermanos amados, que piensan que la salvación puede perderse, nosotros sabemos que en Jesús estamos seguros, que estamos al entero cuidado de Cristo y que también estamos en las manos del Padre. Y esto nos da una doble seguridad de la preservación eterna a aquellos que son verdaderamente sus ovejas. Tenemos doble seguridad. Estamos en las manos del Padre y del Hijo. Nosotros, como ovejas del Señor, somos el regalo del Padre al Hijo. Y es imposible que el Padre le quite al Hijo lo que le ha regalado. Imposible. Nuestro buen pastor, como dice el Salmo 23, nos hace descansar a nosotros en verdes pastos. Nuestro buen pastor nos conduce
junto a aguas de reposo. Y a pesar de lo que nosotros somos, un día el buen pastor nos va a introducir en la gloria eterna delante de su presencia. Y esto es suficiente para nosotros, ¿no? Este es nuestro ánimo, saber que en Cristo estamos seguros. Hasta aquí nomás, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra, porque tu palabra anima nuestro corazón. Gracias, Jesús, porque mientras muchas personas resisten, mientras muchas personas son responsables de su incredulidad, nosotros tenemos el privilegio de haber oído tu voz que nos llamó, tu voz, Señor, que trató con nuestros corazones que fueron regenerados, y que al haber sido, Señor, regenerado, pudimos oír con claridad tu voz y responder al llamado y seguirte. Gracias, Señor, porque en vos estamos seguros, porque nuestra salvación es segura, porque estamos tomados por tu mano poderosa y por la mano del Padre. Y no hay nada, Señor, que pueda separarnos. No hay forma que nosotros podamos soltarnos de tu mano. Gracias porque en ti estamos seguros. Gracias porque tú eres el buen pastor que va siempre delante nuestro. Siempre estás a nuestro cuidado. Siempre estás sanando, restaurando, consolando, corrigiendo. Gracias, Señor, porque siempre estás ahí delante nuestro, dándonos el descanso que necesita nuestra alma. Gracias, Señor, porque en vos estamos seguros y confiamos en tu promesa que un día estaremos en la gloria eterna junto a ti. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Dios mediante, nos estaremos viendo en los próximos domingos. Dios les bendiga.